Juan de Ugarte, el Atlante de las Californias. Quien sería llamado el Atlante de las Californias por uno de sus biógrafos, el misionero jesuita Juan de Ugarte nació en San Miguel Tegucigalpa, provincia y obispado de Honduras, el 22 de julio de 1662, hijo del alférez don Juan de Ugarte, madrileño, propietario de minas, y de Ana María Vargas, quienes procrearon 14 hijos. Desde temprana edad se inició el pequeño Juan en el aprendizaje de las letras, la aritmética y la doctrina cristiana. Tenía entre 8 y 9 años de edad cuando un clérigo, tío suyo, lo pidió para criarlo en unas haciendas que tenía, a fin de que al cabo fuesen suyas como único heredero que era. Poco afecto a la vida campestre, Juan solicitó a su pariente que lo mandara a estudiar a Guatemala, pues quería ser clérigo como él. Lo envió a su padre y éste cumplió el deseo del niño, a quien recomendó al cuidado de una dama guatemalteca, amiga de la familia. Pronto dio muestras claras de poseer vocación especial para el aprendizaje y el ahínco que pondría en su formación religiosa y misionera. Sus relaciones con maestros jesuitas lo inclinaron a pertenecer a la Compañía de Jesús. Lo recomendaron, ponderando las virtudes del muchacho, a quien de inmediato le fue ordenado ir a la Ciudad de México. Ingresó al noviciado en Tepozotlán en 1679, a los 17 años de edad. Era el de menor edad y antigüedad entre todos los novicios. Sin embargo, le fue conferido el cargo de prefecto de noviciado. Después de 2 años pasó como maestro de gramática de algunos hermanos jóvenes y posteriormente al estudio de filosofía en el Colegio Máximo de México. Concurrían en él, dice de Ugarte el también jesuita Miguel Venegas, para hacerlo aventajado estudiante. Por una parte, el grande ingenio y capacidad de que Dios lo había dotado. Por otra, la continua aplicación con que se dedicaba al estudio de las materias filosóficas y teológicas que iba cursando. Con esto no hubo facultad de que no se hiciera dueño. Eran sus poesías apreciadas de los más cultos, sus argumentos temidos de los más perspicaces, sus soluciones cuando él respondía, calificadas como sólidas y no fáciles de impugnar, y finalmente sus sermones admirados y aplaudidos de los más doctos. Al término de su segundo año de teología fue asignado en 1686 como lector de gramática en el Colegio Jesuítico de Zacatecas. Después de un par de años volvió a México a proseguir los estudios de teología y en el Colegio de San Ildefonso fue maestro de aposentos, despensero y comprador. Su talento para el manejo de los asuntos económicos hizo que mejorara notablemente la calidad y cantidad de los alimentos, lo que le produjo el reconocimiento de autoridades e integrantes de la congregación. En 1693 fue ordenado sacerdote a la edad de 31 años y lo destinaron como ministro al Colegio Máximo, donde tuvo actuación sobresaliente, como se esperaba de él. Enseguida lo nombraron ministro del Colegio de Tepozotlán, donde ese mismo año ingresó como novicio su hermano Pedro. Después fue profesor de filosofía en el Colegio Máximo y luego rector del de San Gregorio, también en la Ciudad de México. Por entonces, los padres Eusebio, Francisco Quino y Juan María de Salvatierra lograron la licencia para empezar su obra evangelizadora en la Esquiva, California, sin apoyo económico de la corona. Quino era misionero en Sonora
y Salvatierra era rector y maestro de novicios en Tepozotlán. De aquí pasó a México, donde halló en el padre Juan de Ugarte al compañero idóneo para la empresa que habría de acometerse solo a base de limosnas, que comenzaron a recaudar y con las cuales dieron principio al llamado Fondo Piadoso de las Californias. El hondureño quedó como procurador de los socorros que desde la capital novohispánica deberían ser enviados a la lejana península. El 7 de febrero de 1697 salió Salvatierra de México con destino a California, a donde fue Quino impedido de acompañarlo por haberse producido algunas insurrecciones de los Pimas en Sonora. En Loreto fundó el padre Juan María, junto con el también jesuita Francisco María Piccolo, la primera misión permanente y primera capital de las Californias el 25 de octubre siguiente. Por efecto de las múltiples dificultades y pérdidas que causaron a la empresa misional las endebles embarcaciones con que contaba, Salvatierra mandó a Ugarte un largo informe que concluía en la necesidad de que se adjudicase a Loreto un nuevo barco. Nada consiguió luego de gran cantidad invertida en tiempo, comunicaciones, entrevistas y penalidades. El barco San Josef estaba en arreglo en la costa de Nueva Galicia, actual estado de Jalisco. Sobre su precio de costo de 12,000 pesos, había gastado 3,000 en el pago a la gente y más de 20 meses en esperar la compostura. Hombre de acción, el padre Ugarte determinó atender personalmente el caso, pues la embarcación era vital para el avituallamiento de la misión californiana. Solicitó permiso para ir al puerto y pasar, si fuere menester, hasta la primera fundación para ver directamente con el padre Juan María los asuntos de interés mutuo. Encontró resistencia para obtener el permiso, comillas, porque temían lo que en realidad sucedió después, y era que el padre tomase esta ocasión para quedarse como misionero de Californias. Logró la anuencia para hacer lo que se proponía, pero dejaba fuera el hecho de quedarse en la conquista, y él confiaba en que desde allá podría lograrla por medio de cartas. Permaneció 15 días más en México, dejó quien ocupara su lugar como procurador, dispuso las cuentas de su colegio y salió a California. En Querétaro se entrevistó con don Juan Caballero y Ocio y en Guadalajara con don Josef de Miranda, ambos benefactores de la empresa californiana. En esta ciudad se enteró de que el barco San Josef ya había salido con la carga. Pasó a la villa de Sinaloa, a Ahome y a Puerto Yaqui, donde fue disuadido de viajar en una precaria lanchita por los peligros que ofrecía. Con cualquier pretexto fue a la playa y una vez en ella subió tranquilamente a la canoa. Arribó a Loreto 3 días después, el 19 de marzo de 1701. Halló al padre Piccolo y a la demás gente de la sede misional en seria desesperación por ausencia de ayuda y noticias de la contracosta, pero a los pocos días llegó otra lancha con los recursos que 3 meses antes había despachado el mismo Ugarte. Salvatierra estaba en Sonora acompañando a Quino a un viaje de exploración hasta la desembocadura del río Colorado, donde comprobaron que California era en realidad una península, lo que desechó en adelante la creencia generalizada de que se trataba de una isla. El padre Juan María regresó a Loreto y halló la buena nueva de la llegada de Ugarte, a quien calificó de grandísimo socorro espiritual.
Por medio de Salvatierra pudo Ugarte conseguir la licencia para quedarse definitivamente en California, y por lo pronto quedó en la cabecera misional para aprender la lengua de los monquis, una rama loretana de los guaycuras. Pícolo debía trasladarse a la Nueva España y así se confió a Ugarte la misión de San Francisco Javier Vigé Byaundó. Lo acompañó una escuadra de soldados cuya presencia ahuyentó a los nativos y era particularmente incómoda para el misionero. Por eso, cuando de Loreto le pidieron prestada una escuadra para hacer un trabajo, fingió confundir los términos y así se deshizo de sus acompañantes para emprender solo su trabajo, que hizo consistir en enseñar y adoctrinar a los naturales, alejándolos de sus propios sacerdotes y creencias y habituarlos al cultivo de la tierra y la cría de ganados. Bien sabía que las misiones necesitaban lograr autosuficiencia para dejar de depender enteramente de la ayuda exterior. Luego de los actos religiosos de la mañana y el frugal desayuno, conducía a sus aprendices a la construcción de la iglesia y las casas, o al desmonte de las tierras para cultivo, o a hacer presas y zanjas para el riego, o a plantar árboles frutales y cepas, o a mover y disponer la tierra para recibir las semillas. El sacerdote era maestro y capataz, carpintero, albañil y peón de todos los oficios. El primero en acarrear la piedra, pisar el barro, mezclar la arena, sacar la tierra y colocar los materiales, cortando la madera, cavando la tierra, conduciendo al pasto y al agua a los animales y enseñando a los neófitos a hacer todas las labores. Y todo ello en medio de una etnia poco o nada dispuesta a cambiar sus costumbres ancestrales y libertad sin restricciones. Después de las primeras experiencias con la lengua local y para evitar burlas por las malintencionadas traducciones de los adultos, decidió adoptar como maestros a los niños. Cuando les hizo saber las penas del infierno, sus aprendientes opinaron que era mejor que su propia tierra, pues ahí se carecía de preocupaciones para buscar leña para calentarse. Enfrentando las dificultades de la navegación en el Golfo de California para ir a Sonora, a finales de 1702 pudo llegar y permaneció ahí 2 meses, en los que pudo recabar bastimentos y ganados, y regresó con todo ello a principios del siguiente año. En los últimos días de junio de 1704, llegó su hermano Pedro, ya ordenado sacerdote, con el padre Juan de Basaldúa. Aquel fue asignado a Loreto y Basaldúa a San Javier con el padre Juan. Salvatierra debió salir de California con carácter de autoridad de la Compañía de Jesús y dejó en su lugar a Ugarte, quien encargó los asuntos de Loreto a su hermano Pedro, y él volvió a sus trabajos en San Javier, donde logró obtener abundantes cosechas de trigo, maíz y otros varios granos, así como de vino para el culto en las misiones, e incluso le alcanzó para intercambiar mercancías en Sinaloa y Sonora. Crió caballos y ovejas, con todo lo cual se hizo proveedor de todo el territorio misional, al mismo tiempo que hacía expediciones al interior de la jurisdicción a su cargo para atraer más fieles a su doctrina. Tuvo especiales cuidados para los niños, a los que adiestró en diversos oficios para ser los individuos productivos. Para las niñas huérfanas construyó habitación aparte, donde estaban atendidas por una maestra, y otra casa estaba dedicada a servir de hospital.
Juan María de Salvatierra terminó su comisión y volvió a Loreto en los inicios de 1707, año que fue excepcionalmente improductivo para toda la Nueva España, sobre todo por falta de lluvias. California sufrió la misma escasez, pero fue subsanada por los trabajos, la previsión y diligencia de Ugarte, al grado de que la misión de éste fue calificada como la despensa común de todo el proyecto evangelizador. Con buena cantidad de ovejas y carneros, construyó un telar e hizo traer de Tepic a un maestro tejedor, a quien pagaba con los productos de sus cosechas, para adiestrar a los nativos en ese tipo de manufacturas, proveerlos de vestido y aún para vender. En 1708 se abatió sobre el campo misional una epidemia de viruelas que diezmó considerablemente a la población. Salvatierra, Juan de Ugarte y Pícolo adquirieron la enfermedad y se asistían mutuamente para la muerte, de la que finalmente salieron librados. El padre Juan María murió en Guadalajara el 18 de julio de 1717, de viaje a la capital del virreinato para informar sobre el estado de las misiones californianas, pero había dejado previamente como superior a Ugarte, que continuó residiendo en San Javier. Ugarte dirigió la construcción del primer barco construido en todas las Californias. Mandó llevar constructor y ayudantes a Loreto y con este 2 soldados, varios aborígenes y el padre Sebastián de Sistiaga, penetró en la sierra de Guasinapí en septiembre de 1719. A 30 leguas de Mulegé halló gran cantidad de huéribos de buen tamaño y espesor. Fue a Loreto y volvió a la sierra, donde estuvo 4 meses. Bajo su dirección fueron cortados y desbastados los árboles, quedó abierto el camino de más de 160 kilómetros y se condujeron hasta la playa las maderas con que fue construida la balandra proyectada, a la que el religioso dio el nombre de Triunfo de la Cruz, la cual fue votada el 14 de septiembre de 1720, para sorpresa y admiración de los incrédulos, que al anuncio de la obra, entre risas habían pedido al constructor que los quemara con las astillas del proyectado barco. En esa misma nave se trasladaron Ugarte y Jaime Bravo, a quienes siguió por tierra el padre Clemente Guillén, a fundar la Misión de la Paz, lo que tuvo realización el 3 de noviembre de ese mismo 1720. Ugarte volvió a Loreto y en compañía del piloto William Stratford y 18 personas más en la balandra, viajó por el Golfo hasta el río Colorado de mayo a septiembre de 1721 en una difícil y accidentada travesía. Murió Juan de Ugarte el 29 de diciembre de 1730 en su misión de San Javier, a los 68 años de edad y 30 como misionero en California. Del padre Juan existe en exhibición un retrato anónimo en el Museo Nacional del Virreinato, que se localiza en el antiguo convento de Tepozotlán.